Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Estamos en otra charla de este ciclo de charlas específicas por carrera que dimos en llamar ¿De qué se trata? El turno de hoy es del profesorado universitario de educación superior en matemática. Es por eso que vamos a estar hablando con Mabel Rodríguez, docente de la carrera. Recuerden que esta charla va a quedar grabada en Instagram TV, en el Instagram TV de @UMSoficial, para que puedan verlo en cualquier momento si es que no lo están viendo en vivo ahora. Mientras se va sumando gente, les comento que cualquier duda que tengan, cualquier consulta, nos pueden escribir a info@campus.ums.edu.ar. De esta forma entran en contacto con nosotros y nosotros y se sacan todas las dudas que tengan. Esta charla es parte de un ciclo que originalmente era presencial. Debido a este momento de pandemia que estamos viviendo, decidimos seguir con el ciclo a través de la virtualidad porque nos parece muy importante que exista esta instancia de información específica para un público general. Voy a desactivar los comentarios. Los vamos a volver a activar hacia el final. Si quieren hacer preguntas, recuerden, hacia el final activamos los comentarios. Y voy a invitar a Mabel Rodríguez para que se sume al vivo. Así podemos comenzar con esta charla específica del profesorado universitario de educación superior en matemática. A ver si podemos encontrarla a Mabel para poder invitarla al vivo. A ver. Mientras se va sumando más gente. Ahí está. A ver si nos ayuda la tecnología. Y podemos comenzar este vivo en este momento de pandemia mundial. Sí, es importante. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Un gusto estar acá con vos. Qué bueno que pudimos conectarnos rápido. ¿Cómo te trata este contexto? Y bueno, el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora está en boga esto. Sí, pero nosotros desde el profesorado de matemática venimos ya trabajando en la enseñanza de la matemática en virtualidad y en la formación de profesores. Estamos empezando a trabajar en la formación de profes para que los profes puedan enseñar en bueno, no en este contexto de excepción que nos tocó vivir, en una virtualidad como más estándar. Es ahí algo que tenemos por delante para hacer. Buenísimo. Buenísimo que aparezca como algo más, una herramienta más esto, y que se pueda utilizar, que a veces simplifica las cosas, a veces las complica y a veces es la única opción. Pero bueno, aquí estamos. Pero también pasa a ser como una salida laboral de nuestros egresados, que hoy en día no es un detalle menor. Desde el contenidista que arma el diseño desde la formación matemática hasta el tutor que tiene un rol diferente en la virtualidad, los profesores pueden estar con cualquiera de esos roles, hoy en día arreglándoselas un poco como se puede, pero bueno, esperemos que en algún momento nuestra formación, no sé si la inicial, pero al menos en cursos de posgrado o cursos de perfeccionamiento, uno pueda seguir dándoles a nuestros egresados herramientas para este tipo de trabajo. Bien, muy interesante. Em, si querés, para empezar, arrancamos con la pregunta más general, que es la más común, la que le da nombre también a este ciclo, que es ¿de qué se trata? ¿No? Simplemente eso, ¿de qué se trata, con todo lo que conlleva esa pregunta, el profesorado universitario de educación superior en matemática en la UMS? ¿Qué podemos decir? Bueno, el profesorado en matemática, le voy a abreviar el nombre para no volver a repetir todo lo que acabas de decir.
ofrece para los estudiantes que se inscriben una formación que les permite diseñar propuestas de enseñanza tanto para nivel secundario como para nivel superior. Para nivel secundario, bueno, quienes están en provincia de Buenos Aires o cerca de Capital Federal trabajarán ahí con los diseños curriculares y con la perspectiva que cada diseño en su momento temporal pide o propone, y en el nivel superior, dependiendo de si nuestros egresados quieren trabajar en universidad o en institutos terciarios, tendrán que acceder a esos cargos de distinta manera. Si después quieren, les aclaro o les amplío un poco cómo es eso. La carrera entonces ofrece una formación fuerte en matemática, porque es la disciplina que nos rige y la que vamos a estar enseñando, pero también da herramientas para pensar en la enseñanza de la matemática, es decir, cuando me toca pararme en un aula, ¿qué hago para que el otro aprenda matemática? La tarea del profesor es lograr que el otro aprenda matemática, no exponer matemática mostrando que lo sé, sino es cómo en cada uno de los contextos en los que me toca trabajar, diseño propuestas adecuadas a cada uno de esos contextos que permitan que el otro aprenda matemática. Hay una diferencia ahí con esto que digo que hace que uno necesite saber mucha matemática, pero que eso no sea suficiente. Hay otras cosas que saber, y bueno, las carreras de profesorado justamente ponen el foco ahí. ¿En qué es eso otro que tenemos que saber que hace que una persona que sí sabe matemática, además permita que otros aprendan matemática? Aprender a enseñar, ¿no? Un poco. Justamente, y hay tal vez como un imaginario alrededor de la educación matemática y de la didáctica de la matemática que se la ve como que te da una receta. Si yo tengo que enseñar, no sé, función lineal, hay un modo de ser enseñado. Y eso es falso. Y está muy bien que lo develemos acá, porque el rol del profesor es un rol profesional. El profesor toma decisiones en función de lo que ve que está pasando en su aula presencial, aula virtual, semipresencial o lo que sea. ¿Y cómo es que toma decisiones? Tiene que poder evaluar lo que está pasando y tiene que tener herramientas para analizar eso que está viendo y para proponer alguna salida, si acaso entiende que algo no le está funcionando. Ese es el tipo de herramientas que los profesorados ofrecen. Muy interesante porque a veces también, como vos dijiste, ¿no? Pareciera como que está la idea de pensar, bueno, esto se transmite, esta fórmula es así, y nada más, pero no, es mucho más complejo y más interesante y más lindo también. Es más complejo, mira, basta pensar en esto. Si eso fuera así de simple, nos maquillamos un poco, nos grabamos, armamos un videíto fantástico y se resolvió el problema de que la gente aprenda matemática. Digo, no resiste un análisis muy profundo eso. Está claro que eso no es suficiente y que cada sujeto aprende de una manera distinta y el profesor es el lazo, es quien va a establecer esos puentes para permitirle a los estudiantes que aprendan matemática. No por nada tenemos ganada una imagen de la matemática como cupo difícil para pocos, digo, nos lo hemos ganado por algunas prácticas que eventualmente se dan y se ven, y bueno, nosotros desde el profesorado intentamos revertir eso. A nosotros que nos encanta la matemática, queremos que a nuestros alumnos también les encante la matemática, y entonces no tendríamos que estar generando esa imagen tan negativa que la matemática tiene. Bien, bien. A propósito de eso, ¿qué considerás vos qué intereses tiene que tener una persona para encontrar la carrera a estudiar o esa carrera para seguir en el profesorado de matemática, ¿no? ¿Qué es lo que le tiene que interesar? Además, obviamente, que sentir una pasión o un gusto por la matemática, pero más allá de eso. Tiene que motivarlo esto de que llegar al otro, que al otro le guste la matemática, lograr transmitir la matemática, más allá de disfrutar la matemática. En general, hay blancos y negros. A la gente que le gusta la matemática le suele encantar y está el que la odia y actúa casi por reacción, moviéndose al polo opuesto, en lo que sea, en elegir una carrera, en lo que sea.
el profe no solo le gusta la matemática como ciencia, sino que le interesa que que el otro aprenda y que al otro le guste, el trato con los estudiantes, el decidir esto que te decía antes, lo que pasa en un aula es tan dinámico, o sea, tan dinámico, que el profe tendría que estar como interesado en eso de decir, bueno, tengo que entender lo que está pasando acá, que me maté tratando de lograr que aprendan tal cosa y no me funcionó. ¿Y qué voy a hacer para revertir? O sea, eso te tiene que inquietar. El ambiente de la escuela, de la universidad, de la formación, te tiene que inquietar y tenés que saber que desde que empezás la carrera hasta que terminás tu trabajo profesional, te va a tocar seguir estudiando. El estudio no termina cuando uno termina teniendo el título de profesor. Ese es un punto de partida, pero la historia sigue para adelante. Muy interesante. En ese sentido, en esta línea que venís desarrollando, ¿qué le dirías a aquellas personas que tienen quizás arraigada la idea o piensan que la matemática aparece enseguida asociada con, bueno, es difícil, ¿no? O es solo para personas muy inteligentes o que tienen una capacidad que vaya a saber de dónde la sacaron? Va todo asociado. Esto que te decía de la imagen negativa, en parte tiene que ver con esto que vos decís de que a la matemática se la asocia con que es para pocos, para el que nació dotado. O sea, como que uno nace para la matemática, y eso no es así, y es clave que el profe que se está formando sepa que esto no es así, porque desde sus intervenciones en el aula va a poder revertir estas cosas. Hay familias que le dicen a sus hijos, y no, ¿qué querés? Mi hijo no nació para esto, yo soy un queso en matemática, él como que lo hereda, que lo va a heredar, y eso no es así. Los sujetos se constituyen, diría alguien que sea más afín a la psicología, y entonces nuestra preocupación es qué le propongo a mis alumnos para que no se lleven esa imagen de yo no puedo, esto es difícil, cómo te iluminaste para resolver este ejercicio. Hay mucho de lo que nosotros hacemos que lo podemos encriptar y dejar para pocos, o tratar de abrir y ser como más inclusores desde nuestra propuesta. El profesorado quiere ser inclusor, o sea, quiere que la matemática sea valiosa y accesible a los sujetos. Me tocará a mí, es mi problema ver cómo hago eso, y no es problema del otro que no nació para la matemática o que no vino preparado para mi materia, como si eso fuera rígido y fijo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, se entiende porque a veces como que hasta aparece, ¿no? La idea, recuerdo cuando era chico, ¿no? La idea de que no sé, que tendría que saber y por eso no estoy entendiendo, como que una falta, ¿no? Grande, ¿qué está pasando acá que no entiendo nada? Y sí, sí, Hay, hay como cosas arraigadas, ¿no? Que están... hay una metáfora muy linda que tiene que ver con que en general la matemática que se comunica en los lugares donde uno estudia matemática es como si fuera un plato servido de un restaurante, como si fuera el mejor plato, es decir, el resultado puro, pulido y despojado de la cosa chambona, lo que practiqué y no me salió. Bueno, la matemática es también la cocina. Así como el gran chef, cuando va a presentar su plato maravilloso, su obra nueva, experimenta, le sale mal, vuelve a hacer, tira cosas, nadie lo reta, en matemática eso también es hacer matemática. Y es parte de lo que uno quiere que se vea como la matemática. La matemática es equivocarse, la matemática es que no me salga. O sea, es normal que no me salga y eso no tendría que ser castigado, y nosotros queremos que nuestros profes valoren ese proceso hacia el plato pulido y maravillosamente terminado como parte del hacer matemática. Ahí estamos, trabajando para eso. Muy bien, muy bien. En ese sentido, ustedes dentro de la carrera tienen actividades que quizás son extracurriculares, que no están dentro de las materias del plan de estudios, pero que también aportan a pensar estas cosas.
Sí, en general tratamos de movernos para ofrecerle a nuestros estudiantes como diversas cosas. A veces viene un profesor a la universidad, bueno, cuando se podía ir, para un concurso y lo invitamos a una clase y da charlas, se hacen reuniones, se hacen talleres de matemática, ha habido conferencias, ha habido encuentros de matemática, de educación matemática, siempre hay como hay como un doble aporte, si uno quiere, para la formación de los estudiantes. Por un lado, en temas matemáticos, en temas de matemática, como para uno seguir ampliando el conocimiento matemático, y en temas de la educación matemática, de las herramientas estas que uno pone en juego en el aula, con la matemática, por supuesto, esa va a estar siempre. Entonces hay de las dos, hay más tirando a matemática, hay más tirando a educación matemática, y hay otros aportes de la didáctica general, perspectiva de género, hasta cuestiones de la voz, de cómo impostar la voz, que son aportes para nuestros futuros profes y que siempre queremos que aprovechen todo, porque todo está pensado para ellos. O sea, toda la universidad se mueve para ofrecer una buena formación a los estudiantes. Entonces, bueno, queremos ahí difundir y que se vayan enganchando en las distintas propuestas. Está bueno eso porque es pensar también la universidad como un espacio de encuentro y de intercambio que trasciende el simple hecho de ir solamente a cursar o a rendir y como que aparece la comunidad universitaria, ¿no? En esas actividades, está bueno. Y Eh, ampliado, perdóname, ampliado porque también invitamos a estudiantes de profesorados de la zona, profes de la zona, profes y estudiantes que vienen a exponer a nuestros encuentros, estudiantes de la UNS, estudiantes de profesorados de la región. O sea, nuestros egresados van a estar en contacto con toda la comunidad. Entonces, hacemos eso y lo abrimos siempre. Buenísimo. Con respecto a, mencionaste recién al profesorado, con respecto a una persona que está pensando estudiar profesorado de matemática, ¿qué podemos decir o cómo podemos comparar, ¿no? Con un profesorado a nivel terciario? Quizás tiene otra duración, tiene otras características. ¿Qué plus es el que ofrece el profesorado universitario en la UNCS? A ver, nosotros tenemos mucho contacto con profesorados de la región. Las dos son carreras de grado, tanto la que se hace en un terciario como la que se hace en la universidad son carreras de grado. Las dos dan el mismo puntaje, tienen una duración relativamente similar una y otra. En los terciarios tienen una entrada a las instituciones educativas más temprana que en la universidad, tal vez por la organización en institutos que nosotros tenemos. Nuestros estudiantes entran a las escuelas con la carrera más avanzada. Creo que una diferencia que los institutos terciarios están moviendo en este tiempo es el tema de que en la universidad vos tenés al plantel docente que son investigadores, o mayoritariamente que son investigadores. Entonces, a lo largo de la trayectoria de formación inicial del profesor, habrás tenido contacto con profes que hacen investigación en matemática, en matemática teórica, aplicada, interdisciplinaria, en educación matemática. Los institutos terciarios tendrían también que estar teniendo esta beta de trabajo en investigación, y hay algunos que sí lo tienen en mayor o en menor medida. O sea, están ahí. Es una elección delicada. El instituto organiza en una banda horaria y eso a muchos les resuelve. Nosotros tenemos una diversidad de horarios que el estudiante va a tener que ver si le sirve, aunque mayoritariamente va a la noche. Digo, es una decisión que es particular. Nosotros tenemos mucho trato con los terciarios de la zona, es gente muy cercana, muy querida, en algunos casos trabajan en los dos lugares, y tratamos de nutrirnos mutuamente. O sea, Buenísimo. tocará. No, muy interesante porque aparece ahí como el rol o la labor docente muy presente, ¿no? Tener este contacto, si bien la universidad, como vos decís, hace hincapié, ¿no? También en la investigación, eso cobra sentido también con un ida y vuelta con la comunidad educativa de la zona, ¿no? También, que es otra de las patas muy fuertes.
Bien. Y con respecto Hago a una licenciatura, sí, dime, un dime. comentario. Históricamente ha habido como cierto distanciamiento entre los terciarios y la universidad. Yo la verdad que no voy por ese lado. Para Claro, mí estamos todos, cada uno desde la institución en la que está trabajando, pensando muchas veces conjuntamente cómo formar a un profesor que sea bueno, al mejor profesor. Y entonces desde ese lado son instituciones que yo las valoro. No puedo pensar de otra manera. genial, genial. Y con respecto a una licenciatura en matemática, entender ahí, porque muchas veces la persona que elige qué estudiar, bueno, sabe que quiere ir por el lado de la docencia, por el lado de matemática, pero no sabe, aparece quizás la propuesta de licenciatura en alguna universidad de la zona. ¿Qué podemos decir de similitudes, diferencias? Bueno, la licenciatura en matemática te enseña matemática y tal vez pone el foco en formar a un licenciado en matemática como una persona que pueda empezar a hacer investigación en matemática. Matemática aplicada, matemática teórica, interdisciplinario, puro, no interesa. Su foco de interés está en producir conocimiento en la ciencia matemática. Y no se estudia nada de cuestiones sobre docencia, de qué hago cuando me paro en una clase y tengo delante alumnos. En el profesorado, como te contaba al principio, no solo se ve matemática, no con la perspectiva de formar un futuro investigador en matemática, sino como para uno comprender la ciencia, comprender cómo se trabaja en la ciencia, porque luego el interés va a estar en ver cómo hago que alguien aprenda matemática. Sin embargo, muchos de los que estudian y estudiamos licenciatura en matemáticas, yo soy ejemplo de eso, en algún momento terminan dando clase. Y entonces uno dice, ¿cómo? O sea, me toman para dar clase siendo que solo estudié matemática y ahí aparece esta implicación que yo te decía, por decirlo en términos matemáticos, que es falsa, que saber mucha matemática es suficiente para ser un buen profesor. Eso es falso, es condición necesaria. Necesito saber matemática, cuanta más matemática mejor, pero hay otro paquete de cosas que hace licenciatura en matemática no va a tener en su formación de base, la podría adquirir si quiere, y el que hace profesorado de matemática, sí. ¿A cambio de qué? Y tal vez a cambio de menos profundidad en los temas más recientes de la matemática, o bueno, claro, hay que equilibrar para que las carreras sean factibles de ser terminadas en 4 o 5 años. Claro, claro. Son intereses Bien. distintos. Bien, no, queda muy claro y está bueno pensarlo. Em, los profesores tienen una particularidad que es que uno puede ejercer siendo estudiante avanzado, ¿verdad? Sí, Eso es así, sí, porque depende de todos los profesorados del país, depende mucho de en la región en la que está localizada la institución, si tienen o no necesidad de cubrir horas docentes. Si tienen necesidad de cubrir horas docentes, hay dos cosas que empiezan a pasar. Una es, empiezan a tomar profes, empiezan a tomar personas para que enseñen matemática, aunque no tengan el título de profesor, y van bajando el porcentaje de avance en la carrera para tomarlo. Por supuesto que el que esté más avanzado va a estar como en alguna medida mejor rankeado respecto de otro. Esa es una característica. Y hasta toman a otras personas, por ejemplo, o técnicos o profesores en física, que eventualmente uno dice, pero está estudiando química, y lo tomaron para dar matemática. Depende de las necesidades locales y es muy regional. O sea, depende de a dónde estás vos en el país y la necesidad que hay en la zona, que toman antes o no, o esperan a que tengas el título para que vos puedas empezar a dar clases. Es muy, bien. muy regional. Bien, bien. Muy interesante eso para aquellos que dicen, bueno, elijo un profesorado universitario que quizás tiene una duración mayor, pero estando avanzada en la carrera, ya puedo empezar
a pensar esto de ingresar a la docencia. ¿Mm? Muy interesante. Con respecto a esto y a la formación, hay muchos tipos de becas, ¿verdad? Como en otras carreras de la UNS. Están las becas de estudio y también hay becas que son también formativas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar? Sí, la universidad tiene un sistema de becas que la verdad que intenta cubrir todas las alternativas que tiene a su alcance y no hay no solamente becas como de ayuda económica, sino las becas de formación son fantásticas para los estudiantes que están transitando la carrera, algunas de ellas que ponen el foco en la formación docente, becas de docencia, becas para formarse como docentes, no para ser un ayudante del profesor. No, para que el profesor con quien hace la beca forme al estudiante en esto de qué significa ser docente. Y otras becas son las que combinan la investigación y la docencia. Entonces, una persona que se postula a una beca de investigación y docencia tiene un plan de formación para formarse o mejorar su formación como docente y para iniciar muchas veces la formación como investigador. Son antecedentes que son muy valiosos para el futuro graduado. Ven la cara desde el otro lado, la cara de la docencia desde el otro lado junto con un profe que es el responsable y empiezan a ver la cara de la investigación. Investigación que puede ser en matemática o en educación matemática. Nuevamente tenés esos dos ejes. Y entonces ahí está el que más le gusta la matemática como en sí, la ciencia en sí, o el que le gusta más la educación matemática y según eso elige o propone al director de beca, como para ver qué es lo que le interesa aprender. Esa es una posibilidad fantástica que da la universidad. Está bueno eso porque ayuda a definir un poco el perfil de egresado, de egresada que la persona quiere tener o que quiere desarrollar, ¿no? Está Igual, bueno. y es un antecedente durante tu carrera. Que eso suma a los antecedentes, al currículum de uno, cuando te vas a presentar a algún lugar. Haber ganado una beca es un buen antecedente, son becas rentadas, digo, más allá del monto, la universidad reconoce eso no solo como un espacio de formación, sino como en la renta el tiempo que los estudiantes están dedicando a hacer ese aprendizaje. Bien, bien. Y te voy a hacer una pregunta un poco general que es medio transversal a todas las carreras, y mientras tanto invito a quienes están viendo el vivo que se sumen. Ya llegaron algunas preguntas que las vamos a ir viendo luego de esta pregunta que te voy a hacer, pero teniendo en cuenta este contexto, ¿no? El contexto de pandemia, donde estamos viviendo, bueno, esta cuarentena necesaria para salvaguardar la salud y en este complejo contexto que nos rodea, ¿cuál es el aporte, cuál sería para vos el o los aportes que esta carrera puede hacer, digamos, en lo que sería, bueno, el rol docente, la necesidad de transmitir conocimientos, sostener la escuela? ¿Qué, qué podemos pensar alrededor de eso? Varias cosas, porque todo este tiempo fue un tiempo así como de revolución importante, si querés. Por un lado, yo valoro que la universidad salió a sostener la oferta formativa de un día para el otro. O sea, de un día para el otro las materias se empezaron a acomodar rápidamente a la necesidad de seguir de otra manera. Nosotros estábamos en plenos talleres iniciales, imagínate, primeras materias con estudiantes que casi estaban recién conociendo la universidad y seguimos sin siquiera tener la posibilidad de tener encuentros sincrónicos, porque no todos nuestros estudiantes disponían de los dispositivos, la conectividad o los recursos y todo se siguió acomodando. Los profesores a cargo, vos fíjate, los profesores a cargo siempre lograron acomodarse para poder hacer una propuesta para resolver la situación de sus estudiantes. Y yo pensaba hace un tiempo, en esto que te decía al principio, de que para mí es como una deuda, o yo lo percibo como una deuda, que me dedico a la formación de profesores específicamente, o sea, yo
específicamente estoy pensando en la formación de profesores, yo siento como una deuda, si querés, personal, de pensar en si no hay algo de la formación inicial de los profesores que nosotros podríamos hacer para darle herramientas para resolver este tipo de situaciones. Y siempre termino pensando que nosotros formamos hoy en día profesores para no sé qué hacia adelante. Entonces, nuestra inversión en esa formación de profesores está en las herramientas que nosotros podemos darle, que le den autonomía y que le den ese poder de adaptabilidad. Pensaba, esa palabra para mí aplica hoy en día tremendamente, y pensaba en los graduados nuestros que por ahí terminaron hace 4 o 5 años, que nosotros no formamos para dar clase en la virtualidad y que hoy en día están trabajando en la virtualidad. Yo reconozco la labor docente como un trabajo profesional de altísimo cuidado, de cuidado en la formación, de alta responsabilidad para el profe cuando se mete en un curso porque está formando gente, y para nosotros que formamos profes porque estamos mirando en perspectiva qué es lo que el profe de hoy va a necesitar hacia adelante cuando estoy a ciegas de lo que viene. Y está bien que esté a ciegas y no voy a poder verlo. Entonces la inversión, para mí, está en las herramientas. Nosotros tenemos un equipo en educación matemática en la UNS que es fuerte, en alguna medida. La UNS es reconocida por los aportes que hace en educación matemática, y cuando empezó la pandemia salimos a dar algunas ayudas a los profes que nos contactaban, profes que se acercaron a decir ¿qué hago con esto? Nosotros salimos ahí a hacer todo lo que pudimos y seguimos en eso. Eso para mí es súper valioso. Pero yo me llevo la pregunta esta que te decía y desde la formación inicial, o sea, solo tiene que ser o formación continua o posgrado, y hay que pensar un poco por ese Bien, lado. es el desafío, ¿no? De estos contextos que son, de alguna manera, impredecibles, ¿no? Nadie se esperaba que a nivel mundial, ¿no? Que sucediera algo como lo que estamos viviendo. Va a quedar en los libros de historia, seguramente. Tal cual. Em, Tenemos algunos mensajitos, a ver si... Bueno, nos dicen, Mabel siempre trabaja por y para los futuros profesores, una genia. Bueno, buenísimo, muy lindo. A ver. ¿Hay límite de edad para hacer el ingreso docente? Nos pregunta. Eso no sé exactamente la respuesta. En algunos momentos los hay, en otros no. Va relacionado con esto que digo, que depende de las necesidades y depende también de las instituciones. Las instituciones que son privadas no se manejan igual que las públicas. El ingreso a trabajar en una escuela privada no se hace de la misma manera que en las públicas. La verdad que hoy en día no sé, pero si me mandan un mail y están muy interesados en eso, se los puedo averiguar. Tenemos nosotros y hemos tenido estudiantes con una edad promedio que está más allá de la edad promedio de finalizar la secundaria, y la verdad que la UNS en ese sentido, como decía, es inclusora. Al que quiere y le gusta esto de decir yo quiero enseñar matemática, la verdad que más allá de la edad lo invitamos a venir, porque el campo laboral va mucho más allá de poder entrar ganando un concurso o por puntaje en una escuela pública. El campo es enorme. Lo de la virtualidad abre una beta que es más que interesante para el trabajo de un profesor, y entonces yo a nadie le diría que, uy, está cerca, suponiendo que haya un límite, uy, está cerca del límite, pensalo. No, ¿te interesa? Vení. Vení porque te vas a llevar de todo, te va a gustar la carrera y se te va a abrir el campo laboral de manera enorme. Uno suele pensar que el profesor de matemáticas solo puede enseñar clase en la secundaria, y eso está lejos de ser así. No solo porque puede enseñar en otros niveles, a nivel superior, universitario, puede trabajar con materiales didácticos, en editoriales, con libros, en equipos. Hay gente que se va para el lado de la gestión, termina siendo directivo.
pero entendiendo como qué es lo que pasa en el aula, digo, el espectro es enorme y la virtualidad aumenta esto. Bien. Bueno, y para ir cerrando, ya te agradecemos muchísimo que nos hayas dado un poco de tu tiempo para poder hacer esta charla, que es súper importante. Hay siempre muchas consultas que necesitan de este grado de especificidad, de estar hablando con una persona de la carrera, que trabaja en la carrera, que es docente. Y la pregunta sería, ¿por qué? Que un poco ya se fue respondiendo, ¿no? Durante toda la charla, pero ¿por qué estudiar esta carrera? ¿Por qué en la UNS? ¿Por qué en la Universidad Nacional de General Sarmiento? Bueno, la UNS ofrece muchas posibilidades, digo, más allá de lo que sea específico de la carrera en matemática y esto que hablábamos de un plantel de profesores que mayoritariamente son investigadores y eso acerca al estudiante a conocer lo que pasa en la ciencia, sea la matemática o el campo de la educación matemática, o sea, te acerca a ese espacio de producción de conocimiento. La universidad es un lugar de estar bien, de tener un montón de posibilidades, no solo de formación inicial, de formación continua, de posgrado. Nosotros tenemos un posgrado que lo ofrecemos, se ofrece para todo el que lo quiere venir a hacer, por supuesto, pero nació pensando en nuestros egresados, que es una especialización en didáctica de las ciencias. Hay actividades culturales, hay materias en las que uno comparte espacios con estudiantes de otros profesorados, y eso enriquece, siempre enriquece. La universidad tiene eso, o sea, tiene como un espectro enorme de posibilidades para los estudiantes que les van a enriquecer su vida, más allá de su vida laboral como futuros profes. Es un ambiente muy cálido, muy cordial, y bueno, si además uno logra estudiar algo que le gusta, digo, bueno. Ay, hice lío. Se dio vuelta la cámara. Sí, porque me salió un cartel, a ver si lo puedo Ah, dar vuelta. sí, está la cámara, claro, la otra camarita, digamos. Ahí estamos de nuevo. Ahí Ahí estamos. estaba. Ahí a ver, Ah, espera. Me sacó un cartel que estaba trabado el WhatsApp, ahí está. Lo quise sacar y bueno, ahí está. ¿Ahí ves? Ahí estamos. Sí, perfecto. Mirá lo que nos dicen, algo interesante. ¿Recomienda algún libro de la editorial de la UNS que esté pensado para estudiar la matemática? Bueno, Bueno, algo más como para decir de la UNS, ¿no? Hay una editorial que edita libros muy interesantes y nos preguntan si recomendás alguno que esté pensado para pensar la enseñanza de la matemática. para estudiar matemática, preguntan si yo no estoy leyendo mal. Sí, que Claro. la universidad tiene una editorial, es fantástico, de hecho tiene una colección de textos básicos que están como muy al alcance en costo, es casi como recuperar la inversión para nuestros estudiantes, y la verdad es que los libros que toman los primeros contenidos de matemática podrían ser usados para aprender matemática, pero hay ahí una alerta. No es tan simple aprender matemática comprendiendo a partir de un texto. Eso es algo que uno aprende en educación matemática. Hay como una ilusión de que te dan algo por escrito y como te lo dieron bien escrito, el que lo lee lo va a aprender. Y eso no es tan así. La matemática, digo, también hay que escucharla, hay que ver qué significa eso que está escrito en símbolos. Nosotros tenemos la complejidad de lo simbólico, que los símbolos están tratando de pasarnos un mensaje, o sea, eso nos está tratando de decir algo, no basta leer los símbolos. Entonces, por más que los libros sean buenos, eso no implica necesariamente que uno logre comprender profundamente el contenido matemático, al menos al principio. Por eso es tan importante el rol del profesor, porque el profesor
logra, no solo le logra hacer entender al otro que los símbolos le están tratando de decir algo, sino cómo los tengo que manejar, por qué hay un orden para escribir las cosas, por qué hay que tener un cierto cuidado. Digo, eso en general se ve más en la clase y el libro es más difícil que comunique esto. Pero sí, los primeros libros que tiene, con los primeros temas que se trabajan en la universidad, podrían ser buenos ejemplares para esto. Bien, bien. El material de los talleres iniciales, por ejemplo, ¿no? Del taller inicial orientado a ciencias exactas y el obligatorio del área de matemáticas, ¿no? ¿A eso te referís? Sí. Eso, como lo tenía el viejo curso universitario, y te puedo contar por qué, si querés, porque la idea es Sí, sí. que se hace un trabajo en un taller, o sea, esos son talleres iniciales. Lo primero con lo que se va a encontrar el alumno son talleres iniciales, que como la palabra lo indica, el hecho de ser taller hace que el profesor los invite a trabajar en el aula. Y entonces hay algunas actividades que tienen que venir a posteriori de haber hecho otras. Entonces, si vos las pones en un libro y pones toda la secuencia de preguntas y que viene luego, y se supone que no tenés que develar lo que viene luego, y entonces el profesor gestiona en la clase actividades. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, Mabel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por habernos escuchado y contestado estas preguntas. Esperamos que a la gente que nos está mirando y a quienes reproduzcan este video luego, porque queda en Instagram TV para que lo puedan ver las veces que quieran, les haya servido mucho esto. Y seguramente cuando volvamos a esta nueva normalidad, nos cruzaremos en la UNS. Así que, Muchísimas gracias y un abrazo. faltaba más. Un abrazo, saludos a todos, a la gente que estuvo siguiéndonos acá, y bueno, tienen los contactos nuestros y de la universidad para hacer las preguntas que quieran que les hayan quedado. Bien, bien, lo vamos a poner ahí en la descripción del video el correo de la carrera. Fantástico, gracias. Buenísimo. Nos estamos viendo entonces.